Bueno, voy a darle la palabra porque creo que a las 7 te tienes que marchar, ¿no, Sol? Pensaba darle la palabra antes a Ángel Ruitelle, tú verás. Sí, yo es que tengo que empezar disculpándome porque no, bueno, tengo otra cosa ahora justo y bueno, me tengo que salir a las 7 y poco, por lo tanto, bueno, sí, todavía de entrada, ¿no? Sobre todo porque no voy a poder participar en la reflexión y oír también vuestros comentarios, ¿no? Yo, bueno, yo soy un poco más escéptica sobre el alcance del reglamento e incluso de las motivaciones, no es que sea mal pensada, pero a mí este ámbito me apasionaba y he hecho un seguimiento prácticamente desde que empezó y me genera mucho desconcierto. A mí de entrada me genera mucho desconcierto. Estoy segura que si hubiese estado en la posición a lo mejor de Nicolás, pues a lo mejor tendría más dudas resueltas, ¿no? Pero a mí me genera mucho desconcierto y es probable que a lo mejor no se desarrolle en su totalidad precisamente porque los Estados miembros, por los costes y demás y por la propia posición de los Estados miembros, y por ahora voy a hacer un repaso de qué es lo que han ido haciendo, pues no se desarrolle, pero sí se va a desarrollar a mi modo de ver por el interés que hay económico, que yo creo que el principal interés de este reglamento, lo que está detrás es un gran interés económico desde el punto de vista privado, y esa parte yo creo que sí se va a desarrollar porque es de obligado cumplimiento, el reglamento obliga a la transferencia de datos. Por lo tanto, yo creo que difícilmente nos vamos a poder oponer, salvo que los Estados miembros busquen algún escollo o no implementen el reglamento, que es de obligado cumplimiento, como digo, incluso están previstas sanciones. Yo me voy a centrar un poco en el uso secundario. El uso primario creo que lo va a tratar, porque bueno, es lo que realmente a mí sobre todo me preocupa, ¿no? Que no estoy en contra, por supuesto, del desarrollo de la ciencia, todo lo contrario. Yo creo que el desarrollo y lo que el valor que tiene el explotar los datos es incalculable, ¿no? Tiene un gran valor, ¿no? Por supuesto que no me niego a explotarlo, diferentes de qué manera se explota y cómo nos beneficiamos y quién se beneficia, dónde está el equilibrio o el desequilibrio, ¿no? La UNESCO en el año 2017 ya nombra los retos que plantea esto, que autonomía, privacidad y justicia social. Y yo creo que eso es lo que tenía que haber, digamos, recogido o que lo que debería de englobar el reglamento. A mi modo de ver, sobre todo lo que es la justicia social, yo creo que esto no está contemplado. Y bueno, podemos irnos a los tratados, ¿no? Y a los diferentes tratados internacionales, ¿no? Porque no solamente tenemos el derecho humano a la salud, sino también es un derecho universal en bioética y derecho humano el acceso al conocimiento, ¿no? El acceso a lo que genera la investigación. Cuando me digo acceso no significa que el fin de este reglamento, que parece poner mucho conocimiento a disposición al explotar los datos, no es solamente generar conocimiento, es que eso tiene que llegar a la población y eso no está contemplado en el reglamento. No hay ningún mecanismo que articule que esto va a ser así. Simplemente nos conformamos que el interés público de este reglamento y su justificación es el generar mayor conocimiento, pero no contempla el fin social y los derechos humanos y universales de que que este conocimiento, el interés realmente público es que llegue a la sociedad, y eso no lo contempla el reglamento. Incluso yo, a lo mejor por sintetizar un poco mi impresión, yo pienso, y a lo mejor os puede sonar un poco duro, pero creo que es una usurpación tremenda, la mayor usurpación que puede haber para los sistemas sanitarios públicos. Os puede parecer exagerada, pero lo voy a explicar, ¿no? Yo creo que es una descapitalización tremenda de los sistemas sanitarios públicos, porque al fin y al cabo se basa en una cesión altruista, completamente altruista, de los datos sanitarios que hemos ido generando durante décadas con los impuestos y la solidaridad de toda la sociedad, de toda la ciudadanía, de hacer una cesión al sector privado. ¿Para qué? Con el interés público supuesto de que va a generar conocimiento, sin más, ni siquiera que cómo ese conocimiento llega a la sociedad. Simplemente por el hecho de que genera conocimiento, que tenemos que dar por hecho que ese conocimiento se va a generar. Y por el interés económico, al fin y al cabo. Interés económico que no se reparte, pero realmente pues lo explotará fundamentalmente la industria farmacéutica, entre otros explotadores, desarrollos de tecnología. Pero esa, para mí, de entrada, tal como está planteado, es una usurpación, es una descapitalización del sistema sanitario público, y me atrevo a decir incluso que es una concepción, al fin y al cabo, de lo que, bueno, realmente, como está representado el Parlamento. Es un reglamento claramente neoliberal, una concepción neoliberal de la salud, de los sistemas sanitarios. Incluso creo que, bueno, el lenguaje ha sido izquierda-derecha, la izquierda siempre ha sido
investigación sin límite, vamos, entre comillas, sin límite, el interés público es el límite, digamos, y el interés general, y la derecha siempre ha sido autonomía, privacidad, libertad, pero sobre todo, bueno, por supuesto, no compartir nada de datos genéticos, y de buenas a primeras hay un cambio, no de papeles, pero sí, porque al fin y al cabo a la derecha, lo que es la que ha llevado este reglamento y la que es mayoritaria, al fin y al cabo en el Parlamento Europeo, pues ante la supremacía del interés económico, pues todo lo demás ha quedado en un segundo plano. Todos los datos se pueden compartir, los genéticos, los conductuales, los datos relativos al bienestar, los datos relativos a su situación socioeconómica. Es decir, que no solamente estamos hablando de datos sanitarios contenidos en historia clínica, sino es todo tipo de datos. Todo tipo de datos. Pero bueno, más allá de concepciones izquierda-derecha, lo que sí veo que es a mi modo de ver, es una descapitalización, incluso va a suponer un gran reto añadido a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, porque luego tendremos que pagar por estos productos que se generen de este conocimiento. Cuando, ya digo, estos datos se van a transferir y no me estoy inventando nada, porque solamente se puede cobrar unas tasas que solamente pueden conllevar el coste que supone el servicio de poner de dar esos datos. Está prohibido, además, expresamente en el reglamento, que se pueda cobrar incluso por los costes que haya generado el generar precisamente esos datos. Es decir, los costes que hayamos tenido por generar el dato en el sistema sanitario no lo podemos cobrar. Es más, te multa, hay un sistema de sanciones a ello. Por lo tanto, es una cesión altruista. Una cesión altruista, y aunque se diga que están obligados a cederlo sector público, sector privado, no veo la capacidad legal para que el sector privado los tenga que dar. No existe obligación legal, no existe nada en el tratado que diga que el sector privado está obligado a cederlo. Ni siquiera se contempla dentro del reglamento la reciprocidad, porque si por lo menos se contemplase la reciprocidad, como se hace por lo menos para compartirlo a nivel internacional, que también faculta el reglamento para entidades internacionales y para países terceros, ahí se contempla la reciprocidad. En España, a nivel europeo, no se contempla la reciprocidad. Por lo tanto, yo tengo mis dudas de que el sector privado vaya a compartir los datos. Lo que tengo muy claro es que hay una obligación de los sistemas sanitarios públicos de compartirlo. Eso está clarísimo y lo deja muy claro el reglamento y completamente altruista. Pero además, esto tiene un recorrido. Esto no nace de la noche a la mañana. Si retrotraemos a cómo ha ido gestionándose todo el tema de los datos a nivel de la Unión Europea, pues bueno, ahí efectivamente se identificaron unos retos y unos desafíos, unos escollos éticos y legales que se han ido solventando con diferentes pasos, ¿no? Al principio, al comienzo, porque todo este debate de la economía digital comienza en el 2011, con la primera comunicación, después con las conclusiones del Consejo del 2012, que empieza a hablarse por primera vez de mercado único, de datos europeos. Ahí no se habla de datos en salud. Los datos en salud aparecen luego y hay una comunicación clave. Bueno, hay una comunicación clave, aunque esta ya resume, que es la del 2018, pero bueno, no me centro en eso. En el año 2011, la directiva de 2011 de sanidad transfronteriza es la primera que trata de introducir este uso primario y esta movilidad de los datos con el paciente. Ahí se prevé pues un intercambio de datos entre los países para facilitar el traslado, el movimiento, al fin y al cabo el libre movimiento de la ciudadanía por Europa. Y era pues la historia clínica, con unos datos de historia clínica, dispensación, tratamiento. Eso en la práctica pues bueno, no ha sido factible, por lo que los Estados miembros pues bueno, no lo han desarrollado. No tiene, ya sea por capacidad, porque no tienen sus sistemas desarrollados y por falta de voluntad, ¿no? Pero la directiva contemplaba ya eso. Y de uso secundario solamente contemplaba, pero ya introducía el compartir datos para el tema de las enfermedades raras, para la red de enfermedades raras. Esa es la directiva 2011, del año 24-2011, que además se fundamenta, porque es muy importante mirar el fundamento legal para ver qué es lo que obliga y a quién obliga. Se fundamentaba en el artículo 168, el de la salud, el artículo del tratado que se refiere a salud y en la que los Estados miembros, pues, digamos, continúan pues, con la capacidad de decidir, organizar su sistema sanitario. En definitiva, como decían los Estados miembros, pues eso no se ha llevado realmente a la práctica, digamos, ¿no? Entonces, eso lo ve la Comisión Europea. Hay un escollo para compartir esos datos, o por lo menos incluso para ese uso primario. Entonces, no había tanto interés todavía. Ya digo, cuando se diseña esta directiva, empieza a hablarse de esta directiva, todavía no había tanto interés por el dato sanitario como producto, como para
desde su vertiente económica, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, bueno, luego tenemos en 2013 una directiva, la directiva 2013, la 24-2013, que introduce la reutilización de los datos de los datos públicos, de la información pública. Hasta entonces estaba prohibida la reutilización de los datos públicos. Se introduce y se permite en el año 2013 por una directiva que además obliga a España precisamente a cambiar la ley que nosotros teníamos del año 2007 que lo prohibía. De hecho, no sé si recordáis que la primera iniciativa para compartir datos y explotarlo, más que compartirlo, explotarlo, es de Cataluña. Se llamaba el proyecto BISC. Y ese proyecto se denunció precisamente porque iba en contra de esa ley que prohibía la reutilización de los datos del sector público sanitario. Y entonces hubo que modificarla y pasó a llamarse PRADIS. Pero PRADIS ya no tenía ánimo de lucro, era altruista, compartía, para que pudiese, es decir, se montó una pequeña polémica y hubo que modificar ese primer proyecto. Y ese fue el primer proyecto que tenemos en España para la reutilización de datos a nivel sanitario. Pero ya digo, iba en contra de la legislación porque no se podían reutilizar y teníamos que adaptar nuestra legislación para poderlos adaptar según esa directiva. Dicho todo esto, llega el Reglamento de Protección General de Protección de Datos en el año 2016, que se implementa y se pone en marcha en el año 2018. Este reglamento lo que pretende y lo que intenta es ese escollo que se encuentra con la implementación de la directiva de sanidad transfronteriza que hace que los Estados miembros no hayan implementado para el uso primario, sobre todo, pues ¿qué es lo que hace? Pues decide que sitúa al paciente en el centro, el titular, digamos, indirectamente es el paciente, y entonces le otorga nuevos derechos que son autonomía, privacidad, le otorga nuevos derechos a cambio de una mayor flexibilidad y abrir el paso hacia el uso secundario, que entonces llamaba reutilización, que no es lo mismo, pero bueno, lo llama reutilización, y para abrir el paso para explotarlo económicamente. Ese es el reglamento, esa es la intención del reglamento 2016, proteger mucho los derechos de los ciudadanos a nivel individual, pero también permitir flexibilizar el que se puedan utilizar esos datos. ¿Y cómo se hizo? Con el consentimiento. Claro que es lo que se ve, que el consentimiento persona a persona pues es impracticable. Es impracticable al final poder compartirlo. Entonces ese reglamento que parecía la puerta para empezar a compartirlo, pues se ve que de facto no es útil para el compartirlo a nivel secundario. Para el nivel primario yo creo que no tendría problema, todo lo contrario, es más, es muy respetuoso con los derechos a nivel primario, porque le permitía, por supuesto, acceder a sus datos, modificarlo, limitar su uso, conocer quién ha accedido, el borrado, era muy respetuoso. Y además tenía otra cosa más, que ha eliminado precisamente el nuevo reglamento de espacio de datos sanitarios, y era el establecimiento de unos datos sensibles. A los datos en salud les tenía una especial consideración, y además los datos como los genéticos, los relativos a la conducta o a la orientación sexual, por ejemplo, son considerados especialmente sensibles y requerían unos controles especiales. Eso se ha eliminado por completo. En este nuevo reglamento se ha eliminado todo lo que tenga que ver con datos sensibles. Todos los datos ya se pueden compartir. Y este reglamento entonces introducía, para estos datos que eran especialmente sensibles, que eran unos mecanismos reforzados, la anonimización y pseudonimización, ¿vale? Con las dudas de si eso realmente, porque nunca ha habido una claridad, una certeza de que realmente los datos con la anonimización y pseudonimización sea suficiente. No quiere decir con ello que no tengamos que optar a compartirlo por esa duda. Yo también pienso que compartirlo y explotar, yo no estoy en contra, como digo, estoy en cómo se hace y quién se beneficia. Pero bueno, en definitiva, el reglamento del año 2016 le otorga nuevos derechos, pone al paciente en el centro y elimina al sector sanitario. Ya no es el titular. Yo hice además un artículo que está publicado en la Revista Española de Salud Pública al respecto. Y bueno, venía diciendo un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahora el reglamento de espacio, de datos sanitarios? ¿Qué es lo que hace el reglamento? Pues el reglamento lo que viene a hacer fundamentalmente es cambiar la base legal. Cambiar la base legal, la directiva del año 2011 se fundamentaba en el artículo 168 del tratado, sistema sanitario, organización y competencia, por lo tanto, de los Estados miembros. Pues ¿qué lo elimina? Elimina el 168, aunque, bueno, más bien que lo elimina, ahora voy a decir realmente lo que hace, que todavía es peor, ¿no? Introduce la base legal es el 114, mercado único. El dato pasa a ser un producto
un producto más, un servicio más. Y como un producto queda sujeto a las leyes del mercado. Y como queda sujeto a las leyes del mercado, pues estamos obligados a ello. Artículo 114, en su apartado número 3, no en su apartado número 1, que dice, elimina el apartado 1, que dice que toda acción tiene que hacer, tiene que conllevar una alta protección de nivel de salud, que no sé por qué eliminan el apartado 1, solamente el apartado 3. Y en el artículo 168, que es el de sanidad, solamente hacen alusión al apartado 4, sobre calidad y eficacia y seguridad de los medicamentos. Eliminan el 1, que es el de alta protección, alto nivel de protección de la salud, y eliminan el 7. El apartado 7, que el apartado 7 es organización y prestación de servicios del sistema sanitario, es competencia nacional. Un minuto, Sole. Eso es lo que viene a hacer, es hacer al final un cambio de la legislación, y lo que hace es hacer de facto un producto, y como es un producto estamos obligados a compartirlo. Que yo tengo mis dudas de que incluso cambiando y haciendo esa titularidad, realmente haciendo titulares, al fin y al cabo, despojando ahora al paciente de la titularidad, que lo hace porque ve que el consentimiento es un problema y dice que los titulares son los Estados miembros, vea una contradicción. Pero bueno, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en un uso primario donde efectivamente se ha cambiado el consentimiento por una capacidad de oposición específica, pero con los Estados miembros con capacidad de regularla. Por lo tanto, no existe una oposición real y plena por parte de la ciudadanía, y además el acceso, el derecho a saber quién ha accedido a tus datos solamente lo tienes durante 3 años. A los 3 años desaparece. No tienes la capacidad de hacer eso. Pero me voy al uso secundario y bueno, y termino, ¿no? Los datos pasan a ser todos los datos. Ya no se diferencia entre datos personales y no personales. Son todos los determinantes sociales, los genéticos, los de la conducta, los relativos al empleo, al consumo de sustancias, al comportamiento, al bienestar social, todo. Todo tipo de datos, directo e indirecto, relacionado incluso de la salud mental y la salud sexual. Las fuentes, todas. Tenemos los biobancos genéticos, los registros de cáncer, las residencias de mayores también están obligadas, los centros de discapacidad, todo. Las fuentes pueden ser todas. El formato, por supuesto, un formato intercambiable, XLM o CSV, puede ser un texto libre, un vídeo, un audio, una imagen, todo. Todo es fuente. Fines, interpretación amplia. Se recogen 17, que no las voy a enumerar, pero cuando ve uno los fines no solamente son la investigación, prácticamente es todo, ¿no? Los usuarios, cualquier sujeto físico, individual o jurídico, que incluso pueden cedérselo a terceros. Por supuesto, terceros países y entidades internacionales, aquí con un acuerdo de reciprocidad, pero bueno, que se pueden compartir con terceros países. La seguridad y la privacidad. El derecho de oposición aquí no existe, como decía Nicolás, para el uso primario. Ya termino, Juanjo. Pero aquí lo que existe es unas prohibiciones de utilizar los datos, como decía Nicolás, pues para publicidad y demás. Pero incluso se prevé, prevalece el derecho de la Unión, que va a regular en qué momento, si el interés público hace que todas esas necesidades o esa prohibición incluso pues no se considere, ¿no? Para poner un ejemplo, una necesidad médica no insatisfecha puede ser un interés público suficiente como para que no haya una limitación en el uso de esos datos. El pagador, el sistema público, por supuesto, las tasas ya he dicho que solamente va a cubrir ese coste. El uso y la tutela. La tutela se dice que son los estados, los titulares, los sistemas sanitarios, pero incluso se prevé intermediarios de datos para la gestión. Incluso se prevé que si los sistemas sanitarios no son capaces de hacer frente a toda esta marabunta de burocrática y demás, se prevea que haya la capacidad para que haya intermediarios en la gestión. En definitiva, yo creo que que compartir los datos es necesario, más que compartir, explotar los datos. No entiendo por qué se ha negado, porque se niega de facto la posibilidad de que lo pueda explotar el sistema sanitario público. Y cuando digo explotarlo significa condiciones de retorno público de la inversión que se ha hecho de forma que sean accesibles, por ejemplo, los medicamentos, que con eso se consiga. No entiendo que esto al fin y al cabo vaya en detrimento de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos, porque le va a suponer no solamente una descapitalización, sino al fin y al cabo acabar pagando por lo que se genere de esto. Pero no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el economista, por supuesto, Mazzucato, lo dice el economista
Stiglitz, es decir, ¿por qué no se ha considerado el bien, un bien común, un bien sanitario? Lo que está claro que la consideración como producto pues nos ha despojado de toda capacidad de explotar el petróleo del siglo XXI, que lo tenía en mano pues el sistema sanitario público que hemos construido durante décadas. Nada más. Vale, gracias, Sole.